Hola, buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Ninel Escobar, es un gusto y realizó intercambios estudiantiles en cursos de Ingeniería y Gestión Ambiental y Gestión Ambiental Empresarial. Durante más de 5 años, Andrea formó parte de la Fundación Chile, en donde se desempeñó como profesional de proyectos y como jefe de proyectos en el Centro de Producción y Consumo Sustentable. Y desde 2020 es gerente de alianzas internacionales de GRAP, la organización inglesa que seguramente muchos de ustedes conocen, desde donde se dedica al diseño y coordinación de iniciativas y alianzas de economía circular a nivel internacional. Te doy la palabra, Andrea, y te aviso cuando te queden 5 minutos. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Ninel, por la invitación. Voy a compartir pantalla y esperar que esto funcione bien. ¿Estamos viendo la pantalla todos? ¿Sí? Sí, La de presentación, ¿cierto? sí. Buenísimo. Muchas gracias por la invitación. Hoy día les quiero contar un poco de nuestra experiencia a nivel internacional y cuáles son los principales desafíos y oportunidades que estamos viendo para habilitar la implementación de estas soluciones circulares y estos nuevos modelos de negocio, y un poco cuál es nuestra estrategia para ir enfrentándolo. Entonces, primero, contarles un poco de RAP. RAP es una ONG ambiental que, si bien está basada en el Reino Unido, trabajamos a nivel internacional. Hoy día tenemos proyectos en más de 40 países y nuestro foco es la economía circular. Principalmente trabajamos en 3 sectores, que son los alimentos, los plásticos y los textiles, y la forma de trabajo, nosotros trabajamos por un lado con gobiernos, con empresas, con ONGs y ciudadanos, de manera individual, pero el fuerte de nosotros son estas plataformas colaborativas donde traemos a todos estos distintos actores a juntos alinear nuestros objetivos y nuestros esfuerzos hacia metas comunes, ¿no es cierto?, que van más allá de la de cada uno de estos actores. Y estas metas obviamente están vinculadas a la economía circular. Trabajamos por un lado, tenemos mucha expertise en el área técnica, ¿no es cierto?, desde el diseño de productos hasta temas de infraestructura, de reciclabilidad, de mercados, de material reciclado, etcétera. Pero también tenemos un área grande de cambio de comportamiento, de behavior change, que nos parece importante porque son justamente estos 3, ¿no es cierto?, estos 3 ejes: el eje político, el eje del desarrollo de empresas y el eje ciudadano, que necesitamos integrar para realizar transformaciones en los mercados. Bueno, y solo para mostrarles un poco nuestro trabajo internacional, nosotros sí estamos trabajando hoy en alianza con organizaciones en México. En temas de alimentos, esto es un poco la red global que tenemos para los pactos de la comida, que tiene que ver con cómo de manera sistémica reducimos la pérdida y desperdicio de alimentos, y en México estamos trabajando, bueno, también con WWF y BAMEX en el Pacto por la Comida y otras iniciativas. El modelo es similar, pero obviamente tiene particularidades de cada contexto nacional en estos otros países. Y en temas de plásticos también estamos trabajando en alianza con México. Acá trabajamos con 2 modelos que pueden haber escuchado antes, y si no, hoy día no hay mucho tiempo para eso, pero les podemos contar en otro momento, que son los pactos de los plásticos, que hoy ya tenemos 14 pactos de los plásticos alrededor del mundo, y con el Foro Económico Mundial en los Global Plastic Action Partnerships. Y bueno, y ahí en Ciudad de México están ambos modelos: el Pacto de los Plásticos en Exploración y el Global Plastic Action Partnerships con el Foro Económico Mundial ya en desarrollo. Entonces eso un poco para que de contexto de quiénes somos y cuál es la relación con México y con hoy día. ¿Por qué nosotros nos enfocamos en la economía circular? No voy a entrar mucho en detalle de por qué la economía circular. La presentación anterior fue bastante detallada en por qué tenemos que implementar estos nuevos modelos y cuál es el beneficio de esos modelos. Solo mencionar que en medio de todas las conversaciones respecto al cambio climático a nivel global, que muchas veces, sobre todo en conferencias como la COP, están enfocadas en temas energéticos, vale la pena rescatar que el 45%, también estaba mencionado en la presentación anterior, de las emisiones globales solo se pueden abordar cambiando la forma en que fabricamos y consumimos estos productos y alimentos.
Entonces, no basta con abordar el tema energético para llegar a este net zero que estamos buscando a nivel internacional, y eso sin mencionar los otros impactos que tiene que ver con este sistema de producción y consumo que tienen que ver con la pérdida de biodiversidad, la generación de residuos, etc. Y bueno, y por supuesto hay muchas oportunidades vinculadas, de nuevo no las voy a repetir, pero en temas de generación de empleos, de estilos de vida más sustentables y de crecimiento verde, como mencionó la presentación anterior. Entonces aquí lo que les quiero contar, más que el modelo de economía circular en sí que ya se ha hablado, es cuál es nuestra teoría de cambio para abordar esta economía circular. Entonces nosotros para los distintos sectores y materiales lo vemos en estos 4 ejes. El primero tiene que ver con reducir este uso de materiales cuando son innecesarios o cuando son problemáticos, y optar por un diseño circular, ¿no es cierto? Pensando siempre desde el diseño de cualquier producto o servicio cómo se va a usar y cómo va a terminar este producto para volverlo a insertar en la cadena. Ese es el primer eje. El segundo eje tiene que ver con que, bueno, una parte es el diseño de los productos, pero una vez que ya está en manos del consumidor, ¿cierto? ¿Qué es lo que ocurre con ese producto? Va a depender de muchas otras variables, partiendo por la infraestructura y las alternativas que se le da a ese consumidor o ciudadano de qué puede hacer con ese producto después de que ha cumplido su vida útil, ¿no? El uso. Y entonces ahí es importante trabajar en el incremento de estos modelos de reuso, pero cuando no tenemos el modelo de reuso en los sistemas de recolección y reciclaje, que existan esos mecanismos y esa infraestructura para poder darle la capacidad de realizarlo. El tercer eje tiene que ver con que este ciudadano y consumidor tenga el interés y la motivación para poder realizar estas conductas que nosotros le estamos pidiendo, y como les comentaba, tenemos un área grande de cambio de comportamiento porque consideramos que es base para tener estas transformaciones más sistémicas. Entonces la sensibilización y este cambio de comportamiento ciudadano para que efectivamente realice estos comportamientos que estamos pidiendo de ellos para cerrar este círculo. Y el cuarto, también muy importante, es incrementar la demanda para ese material reciclado. Porque si nosotros no tenemos un valor en el mercado para ese material que queremos reciclar, entonces el sistema de recolección y reciclaje no se va a justificar y no se va a realizar. Ningún reciclador, por más incluso que tenga el material ahí, va a reciclar el material si nadie se lo va a comprar, ¿cierto? Entonces tenemos que trabajar, hoy día no existen necesariamente los mercados para todos estos materiales, los mercados para incorporar nuevamente ese material reciclado en nuevos productos, etc. Y hay 2 desafíos. Uno, la incorporación en sí, pero también que esa incorporación sea a un alto nivel de mayor valor para que justifique estos mercados, y no irnos a lo que llamamos el downgrade a productos de menor valor, ¿no es cierto? Donde solo lo ponemos ahí como para que no quede como residuo, pero no tiene un valor económico en esos productos. Entonces, esos son como los 4 ejes que trabajamos en los distintos ámbitos. Y en base a esos ejes sí vemos nuevas soluciones y modelos de negocio que están apareciendo a nivel global. Estos son algunas de ellas. Por ejemplo, y lo he clasificado en estos 3 ámbitos porque es más fácil de ilustrar básicamente, pero en temas de reducir, ¿cierto? Hablábamos de reducir el uso de materiales para empezar, analizar qué es lo que se necesita y qué es lo que no se necesita. Quizás me voy a enfocar un poco más en plásticos, que es donde yo trabajo más, para darles ejemplos más concretos, pero bueno, ahí, por supuesto, hay muchos materiales que no, por ejemplo, protegen el producto, no tienen ninguna utilidad funcional con el producto y no son necesarios y podemos irlos eliminando de partida, pero también para aquellos materiales que son problemáticos, buscar sí fomentar alternativas a esos materiales, siempre haciendo el análisis de que el cambio no va a generar un mayor impacto, porque muchas veces, a veces vemos la parte negativa de los materiales, sobre todo con el plástico, ¿cierto? Y decimos, bueno, no al plástico, eliminemos, pero la solución alternativa puede tener incluso un mayor impacto. Entonces hay que hacer ese análisis sistémico, y bueno, y acá han aparecido varias soluciones. Por ejemplo, la última que ganó el Earthshot Prize de Notpla, que es un flexible, que sabemos que los flexibles son un problema grande.
a base de algas, ¿no es cierto?, que uno puede ingerir, y ese producto lo estamos también desarrollando a través de uno de los pactos en Chile. Obviamente reducir también desde el ámbito de alimentos, reducir el uso de recursos, todo lo que es la agricultura vertical y toda la oferta hoy día de tecnologías, como se hablaba antes, nos da ese potencial de optimizar esos procesos para reducir ese uso de recursos. En Reusar, y entiendo que este webinar está en el marco también de este proyecto de reuso. Estamos viendo muchos modelos de negocio de reuso salir, no solamente en términos de envases y embalajes, también en términos de textiles, e incluso en términos de alimentos, de cómo podemos reusar algo que de otra manera consideraríamos un residuo. Obviamente todos estos sistemas de refill y recarga, también mucho con las prohibiciones que están apareciendo más a nivel internacional, no solo en México, pero sobre todo de materiales descartables de delivery, de entrega de alimentos. Están apareciendo nuevos modelos ahí. Entonces, al dar estas señales de mercado, están apareciendo nuevas innovaciones que lamentablemente sí tengo que decir que muchas de estas todavía están en etapa de piloto y nos falta, y ahí vamos a hablar un poco de esos elementos, esos factores que habilitan la escalabilidad de estos modelos, ¿no es cierto? Porque se puede diseñar muy bonito, puede funcionar a cierta escala, pero para que sea la nueva norma, hay muchos desafíos que todavía tenemos que enfrentar. Y obviamente en reciclar también estamos viendo en todos los ámbitos que ya muchos productos incorporan este material reciclado, unos más que otros. En alimentos también, ¿no es cierto?, que cerramos el círculo, usamos los residuos de un proceso para la producción de otro, y en textiles también es un tema que está creciendo en prioridad. Entonces, sí estamos viendo estas soluciones salir, pero falta para nosotros un elemento de escalabilidad, y bueno, y ahí nos preguntamos qué se requiere para realizar esa transformación a la escala que necesitamos que se realice. Y esto es un poco el modelo de intervención que nosotros tenemos. Si hay un mensaje que les quiero dejar hoy día, es la importancia de actuar de manera colaborativa y alineada con los distintos actores del sistema. No basta que esta solución simplemente entre el desarrollador, el innovador y la empresa que le va a comprar el servicio o producto. Involucra mucho más el sistema, el resto de actores del sistema. Entonces, por ejemplo, tomando este ejemplo de refill o de reuso en productos de consumo masivo, sí, el desarrollador de la solución tiene que convencer a la empresa de que implemente eso en sus productos, de que cambie la forma de entrega de sus productos por este modelo de reuso, es una parte. Tiene que desarrollar innovaciones en la cadena logística, tiene que trabajar con todo eso. Por otra parte, tiene que buscar financistas que estén dispuestos a apoyarlos, a reducir ese riesgo, ¿no es cierto?, de este cambio de modelo de entrega. Pero también no solamente es toda esta acción y esta conexión privada, sino que también es importante trabajar de manera alineada, bueno, con el ciudadano. Nosotros en modelos de Reduce y Refill tenemos muchas intervenciones de cambio de comportamiento ciudadano, porque es un cambio de hábitos muy grande que ellos tienen que hacer para adoptar estos modelos, y para eso hay que trabajar en conjunto, ir entendiendo, ir probando y entendiendo qué cosas funcionan bien, qué cosas tenemos que seguir desarrollando para que escale ese uso y esa apertura a los modelos de reuso. Y también mucho con, obviamente, los gobiernos y legisladores, porque hay un rol muy importante aquí de que tienen que generar estas políticas y regulaciones que, uno, incentiven y dos, habiliten. En muchos países todavía hay modelos de refill y reuso que estamos viendo que no se pueden implementar simplemente por un tema sanitario, de que hay restricciones para la implementación de esto. Entonces los retailers, las tiendas no se van a animar a probar con esto porque hay mucho riesgo para ellos, ¿cierto? Entonces no basta con verlo entre un actor, y ni siquiera entre un actor y su cliente. Tienen que, para hacer para catalizar este momento de transformación, de pasar de un modelo de disposición de un solo uso a un modelo de reuso, se tiene que ver todo el sistema, y todo el sistema tiene que actuar de manera alineada y conjunta. Si uno está remando para un lado y otros para el otro, no va a escalar este tipo de acciones.
Entonces, trabajo colaborativo y alineado que ayuda a identificar e implementar estas soluciones sistémicas, y dentro de eso vemos 4 factores, yo diría prioritarios, que son factores habilitantes o que obstruyen, dependiendo cómo lo veamos, la escalabilidad de este tipo de modelos. El primero es las políticas y regulaciones, las innovaciones técnicas y tecnológicas, el cambio de comportamiento y el financiamiento. Y espero alcanzar a ver todo, pero me vas contando cuando tenga poco tiempo, Ninel, para ver qué tanto me apuro ahí. En políticas y regulaciones, 5, justo a tiempo. ¿cuánto me quedan? 5 minutos. Uy, ya, voy a ir muy rápido, pero igual les comparto la presentación y tiene un montón de palabras ahí, así que lo pueden tener después, pero en el fondo acá puse desafíos y oportunidades porque depende en qué país y cómo lo vean. Es importante mucho trabajar con los incentivos económicos para las empresas. Voy a rescatar algunas cosas de estas láminas que considero más importantes. La responsabilidad extendida al productor. Eso es algo que vemos que genera un impacto y un cambio cuando implementado de manera correcta, muy grande en los distintos mercados de los países que hemos visto. Y genera una obligación más concreta para que las empresas luego inviertan en estas cadenas de recolección y también inviertan en nuevas, obviamente, nuevos diseños, líneas de producción, para que obviamente luego les pese menos la responsabilidad que tienen legalmente en este sistema. Obviamente, bueno, impuestos y incentivos fiscales son súper claros, y los subsidios y productos financieros que apoyen esta investigación y desarrollo, ¿no? Estándares de diseño y de etiquetado. Tener un estándar nacional de qué buscamos, qué buscamos en términos de diseño y cómo comunicamos esto a los consumidores para que ellos entiendan qué es lo que se debe hacer después con ese producto. También vemos que tiene un impacto, o ha tenido un impacto muy grande en los países en que trabajamos. El diseño del material que ponemos en el mercado va a influir mucho si ese mercado de reciclaje existe o no, porque si no hay una buena calidad de material para reciclar, entonces no va a avanzar esa circularidad y no a la escala que nosotros buscamos. Bueno, regulaciones obviamente que incentiven un mínimo de contenido de material reciclado, ¿no es cierto? Hay que movilizar a las empresas para que ellos vayan tomando estas acciones, eliminar las restricciones a los modelos de reuso que comentábamos antes, y también no solamente a las empresas, pero también generar esos incentivos al ciudadano más directos para que hagan ese cambio de comportamientos que es tan costoso. En términos de innovaciones técnicas y tecnológicas, bueno, algunos de los desafíos principales que vemos son estos desafíos técnicos de incorporación de material reciclado y también de desarrollo de estos mercados de alto valor para el material reciclado que hablábamos antes, las nuevas y mejores cadenas logísticas para modelos de reuso, por ejemplo, y este desarrollo de nuevos materiales que sean circulares o renovables y que efectivamente tengan un menor impacto que los que queremos eliminar. Y ahí vemos muchas oportunidades en términos de, obviamente, los avances de tecnología, pero también ha habido mucho ya avance en términos de evaluación de impacto de estas soluciones, innovaciones, muchos aprendizajes y experiencias que las empresas empiezan a intercambiar entre sí y motivan a otros a ir incursionando en estos nuevos modelos. Entonces vemos esas oportunidades de intercambio que han sido claves en ir escalando estos sistemas. En términos de cambio de comportamiento, son por los dos lados. Tenemos que cambiar el comportamiento de las empresas para que los tomadores de decisiones estén dispuestos a realizar estos cambios y tomar estos riesgos, a repensar cosas como el marketing y las alianzas y los contratos actuales que tienen. Y lo que vemos acá, que son oportunidades que tenemos que capitalizar, son estas metas corporativas y compromisos con iniciativas nacionales e internacionales, que cada vez hay más, metas concretas y específicas y numéricas con una fecha donde las empresas tienen que avanzar hacia estas soluciones. Vemos que obviamente los consumidores empiezan a demandar más y hay una propuesta de valor diferenciada para aquellos que optan por estos modelos, y también lo que hablamos antes de la visibilidad, el intercambio de experiencias, ver a sus pares que avanzan en esto, entonces los motivan también a ir tomando esos riesgos. Y en términos de ciudadanos, hay que reconocer que cambiar estos hábitos es un proceso largo y muy complejo.
y todavía faltan muchos incentivos y mejora de experiencias de usuario de estos nuevos modelos para generar ese cambio, ¿no? Y las oportunidades que sí vemos es que sí hay una mayor sensibilización y educación, y que cada vez hay más alternativas para habilitar estos comportamientos circulares. Y finalmente, en términos de financiamiento, se requiere mucho financiamiento para hacer ese cambio. No hay que tratar de ocultar eso, sino hay que tratar de visibilizarlo más bien. Se tiene que invertir en los pilotos, pero después para escalar hay que hacer cambios de líneas de producción, de sistemas de logística, y son cambios muy costosos. Nosotros siempre tratamos de visibilizar eso a las empresas, no decirles que esto va a ser fácil, sino que sí requiere una inversión y un compromiso a este nivel, y obviamente mucho en nueva infraestructura. Pero lo que vemos es que cada vez hay más diversidad de potenciales financistas, hay más tipos de organizaciones, incluso bancos, que empiezan a desarrollar estos productos financieros enfocados en economía circular y facilita este acceso a financiamiento. Vemos que también la data disponible sobre los mercados y las experiencias disponibles de lo que ha sido exitoso y lo que no, nos ayudan mucho también a buscar este financiamiento. Nosotros trabajamos mucho en eso con financistas, en habilitar ese financiamiento en proyectos en los países en que trabajamos. Y bueno, hay más claridad sobre estos beneficios y potenciales impactos. Está todo más cuantificado y eso habilita ese acceso a financiamiento. Entonces, última slide, Ninel, solamente reforzar de nuevo el mismo mensaje, que para que esto funcione, lo más importante es tener un esfuerzo colaborativo y alineado de todos los actores en la cadena de valor. Uno no puede trabajar de manera aislada en proponer estas soluciones. Se tiene que entender los distintos puntos de vista, y cada uno tiene un rol también en la implementación de estas soluciones que deben tener este punto de vista más sistémico, ¿cierto? Y bueno, y me imagino que ya estoy en el tiempo, así que con eso los dejo. Y espero poder conversar más luego con ustedes y poder profundizar un poco más. Muchas gracias, Andrea. Entiendo que nos han llegado algunas preguntas para los panelistas, pero dado que los panelistas, tanto Andrea como Mauricio, nos van a acompañar, los presentadores, perdón, nos van a acompañar en la mesa de discusión